Bendiciones, hoy viernes 15 de octubre del año 2021. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, malos consejeros. ¿Sabía usted que hay gente que no le puede aconsejar sabiamente? ¿Ok? La palabra de Dios nos manda una y otra vez a buscar consejos buenos, consejos sabios, porque la mayoría de las veces que buscamos un consejo es porque sabemos que no lo estamos haciendo bien. Entonces necesitamos un buen consejo, un consejo bueno, y un buen consejo es aquel que está basado en la palabra de Dios, ¿ok? Que va a producir en el hombre una bendición, porque la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella. Pero por lo general el hombre busca unos consejos y esos consejos están basados en la carne. Dios no quiere eso. Cuando tú buscas malos consejeros, esos malos consejeros te van a llevar a la destrucción, te van a llevar a que tú no camines en la verdad de Dios. Las veces que necesites un buen consejo, busca a alguien que esté basado en la palabra, un hombre o una mujer de Dios que te pueda llevar, introducir a la palabra de Dios. Dice el libro de Proverbios 13:13, el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. En pocas palabras, el Señor nos está diciendo, si te burlas de una orden, tendrás tu merecido. Si lo obedeces, tendrá tu recompensa. Y hay una versión que dice, el que desatiende una orden, lo lamentará. El que respeta el mandato, será recompensado. Porque Dios quiere que usted y yo aprendamos ¿a qué? A hacer caso al precepto, ¿ok? El que hace caso al mandamiento, ese precepto de Dios, miren, no va a perecer, no va a morir. Esa persona hace caso del consejo y va a ver la gloria de Dios manifestada. Pero si no hace caso, va a ver la vergüenza. Y en el mismo versículo, en el mismo capítulo 13 del libro de Proverbios, en el versículo 18 dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Es decir, que cuando usted, hermano, aprecia la disciplina, te va a esperar la bendición, pero cuando tú la desprecias y más cuando te corrigen, entonces no vas a recibir lo que Dios quiere. Pobreza y deshonra tendrán quien desprecia el consejo, grandes honores quien atiende la corrección, porque Dios quiere buenos consejeros y quiere que usted y yo busquemos consejo en gente sabia. Si usted va a la palabra, se va a encontrar con un hombre de Dios que buscó un mal consejero y su padre tuvo que orar para entorpecer y para anular esos consejos falsos que le daban a su hijo. Vemos el caso de David cuando tenía a su hijo Absalón, y Absalón ofrecía sacrificios, mira, que le había dicho a Ahitofel, ¿ok? Era un consejero de David, porque los grandes hombres de Dios tenían consejeros. En la antigüedad un rey tenía consejeros, y esos consejeros eran aquellos que estaban buscando continuamente de la presencia de Dios para aconsejar al rey. Pero también habían hombres que eran carnales. Entonces David necesitaba consejos y tenía un consejero llamado Ahitofel Gilonita, ¿ok? Era el consejero de David. Pero este consejero tuvo una conspiración, hizo una conspiración entre el hijo de David, llamado Absalón, y conspiró contra David. O sea, se puso de acuerdo con Absalón para conspirar en contra del padre de Absalón, y le dio consejos, pero los consejos que le dio eran falsos consejos, eran consejos que lo iban a desviar del propósito que Dios tenía. Y por supuesto Dios le revela a David que tiene que anular y que tiene que entorpecer esos consejos. Si usted va a la palabra, se va a encontrar que David oró para anular los consejos falsos de Ahitofel, no solo para entorpecer esos consejos. Tal vez tú tienes hijos y le están dando unos falsos consejos. Tal vez a tu marido le estás dando unos falsos consejos. Quizás estás tú misma ahora en una disyuntiva y estás recibiendo falsos consejos, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que siempre busquemos su sabiduría divina. Dios quiere que nosotros vayamos a Él, a su presencia, y quiere que nos rodeemos de gente que realmente nos ayude
ayuden a decidir, ¿ok? Si queremos a caminar en bendición, tenemos que aprender a escuchar buenos consejos, a escuchar ese consejo, porque si no vamos a recibir consecuencias de no haber escuchado. Entonces, si usted va a la palabra en 2 de Samuel 15, habla de Aitiofel, y en el versículo 31 dice, y dieron aviso a David diciendo, Aitiofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces David dijo, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitiofel, porque le habían dicho a David que este hombre estaba aconsejando mal a su hijo, y él tuvo que orar. ¿Para qué? Para que el Señor entorpeciera esos falsos consejos, malos consejos, gente que está aconsejando al pueblo de Dios, que lo está haciendo de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque están llenos de rabia, de resentimiento, porque se la pasan murmurando. Y dice que cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar ahí a Dios, he aquí que Usai, arquita, le salió al encuentro rasgando sus vestidos y con la tierra lleno en su cabeza, y le dijo, si pasares conmigo me serás carga, mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí has sido tu siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Aitiofel. Vemos como David en esos versículos de 2 de Samuel 15, 31 y 34 tuvo que anular y entorpecer esos consejos. Hay gente que está dando malos consejos hoy en día, gente que le está haciendo las vacaciones al diablo, gente que está dando consejos carnales, porque los consejos son basados en la sabiduría de Dios, y si no aprecias la disciplina, te espera la pobreza y la deshonra, como dice la palabra. Pero si aceptas que te corrijan, tú vas a recibir grandes recompensas. Cuando alguien te ama, te va a corregir. El que no te ama no te corrige, ¿ok? El que te ama realmente te va a llevar a otro nivel, te va a corregir. Tal vez tú te vas a molestar porque te van a hacer esa corrección y te van a dar un buen consejo, y el consejo no es para que no va a producir quizás gozo, alegría, porque si usted va a la palabra, dice en el libro de Hebreos que ninguna disciplina trae causa de gozo, ¿ok? ¿Por qué? Pero después trae fruto apacible. Es fruto apacible. O sea, el Hebreos 12:5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero el que si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijo. Dios nos va a disciplinar. Un buen consejo te va a llevar a ti que tú obtengas bendición. Y el consejero sabio es aquel que te tiene, que cuando te tenga que exhortar lo va a hacer, que cuando te tenga que estremecer lo va a hacer. Un buen consejero no te lleva a la ruina, no te lleva a la angustia, no te lleva al temor, sino que te lleva a la paz de Dios. Por eso necesitamos buenos consejos, consejos sabios, consejos que vayan de la mano de Dios, consejos que nos ayuden a caminar bajo los principios divinos. Si hasta ahora los consejos que tienes son de gente carnales, siempre vas a vivir mal, siempre vas a vivir atrapado. Cuando usted necesite un consejo, vea el fruto de aquel que le está pidiendo el consejo, que sean esos consejos basados en la palabra de Dios, que sean consejos de bendición. Aitiofel le dio malos consejos a Absalón, y Absalón se rebeló en contra de su padre, y todo eso acabó en maldición. Entonces tenemos que buscar buenos consejos, tenemos que buscar buenos consejeros. En la multitud de consejos está la sabiduría del rey. Por eso los hombres y mujeres de Dios en la antigüedad buscaban buenos consejeros, tenían a su lado buenos consejeros. Sea usted sabio, no sea sabio en su propia opinión, sino que busque los buenos consejeros, busque gente que le va a ayudar, busque gente que realmente le aporte la bendición. Hay una diferencia entre Salomón. Mira, Salomón era un hombre sabio. Salomón recibía consejos, ¿ok? No solamente los recibía, los ponía por obra.
¿ok? Buscaba el consejo diariamente. Antes de tomar una decisión, Salomón buscaba a los sabios, buscaba a esa gente que le daba buenos consejos. Usted y yo necesitamos buenos consejos, necesitamos agarrarnos de gente sabia, necesitamos que Dios nos dirija, que Dios nos guíe, que Dios nos muestre, porque por los malos consejos vamos a obtener una maldición. Así que yo quiero orar por ti en esta mañana. Tal vez había sido hasta ahora mal aconsejado. Quizás la ruina, las cosas que estás viviendo ahora son producto de los malos consejos, que te dejaste llevar, que te dejaste guiar por alguien que no le fue bien, que no tiene fruto. Te dejaste guiar por alguien y no seguiste los caminos que Dios te había hecho. Te apartaste del hombre sabio y te pusiste al lado de la persona que no tiene el conocimiento, pero Dios te dice, vamos, recuerde que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y cuando usted se une con gente que no es tan sabia, usted no va a recibir sabiduría. Así que vamos a unirnos con gente sabia, consejos sabios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Hijo del Dios viviente, desarraigamos, quebrantamos todo falso consejo. Anula y entorpece los falsos consejos de tu pueblo. Aquellos que le están dando a tu pueblo, Señora, que lo han llevado a la perversión, que lo han llevado a la angustia, al temor. Dios mío, danos buenos consejos, danos consejos de sabiduría, consejos tuyos, Señora, para cumplir con nuestra asignación. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.